Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a iniciar con nuestra palabra de hoy. Le damos sí, amén a cada palabra de bendición. Estoy convencida que hoy es un día único, hoy es un día de estreno de misericordia, hoy es un día de gloria, hoy es un día de victoria. Dígame amén. Nosotros el domingo pasado estuvimos empezando la primera parte de permanecer llenos del Padre, atendiendo su palabra. Diga conmigo, permanecer llenos del Padre, atendiendo su palabra. Esta es la parte 2. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos la vez pasada, por si hay personitas que no estuvieron el domingo pasado, ¿ok? El tema permanecer llenos del Padre, atendiendo su palabra, ha sido dividido en dos partes fundamentales. Una primera parte concerniente a la vitalidad de estar y mantenernos llenos de Él, no tomando esto solamente como un consejo, sino como una exhortación hecha por Pablo. En Efesios capítulo 5, versículo 18 de la versión Reina Valera, Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Donde en el desarrollo de la enseñanza pasada nosotros aprendimos que estar llenos de Él en verdad nos mantiene vivos para tener éxito. Dígame amén. Porque Él es verdad y eso nos preserva libres para gobernar como reyes y señores que somos por Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. En cambio, la mentira nos lleva a la muerte por ser pecado y por tanto al fracaso. Por lo cual es importante procurar la llenura del Padre y no estar llenos de alguien distinto de Él, ni siquiera de nosotros mismos, porque de lo que estamos llenos nos gobierna y de lo que estamos llenos, le servimos. Y nosotros, conociendo esta verdad, hemos alcanzado libertad. Diga amén. Diga, yo he alcanzado libertad. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito del Padre de que nosotros ejerzamos gobierno del cielo, gobierno del reino de la luz, conforme a la investidura por la posición en Cristo Jesús que usted y yo tenemos, y de la cual podemos gozar no solo para cumplir con responsabilidades como hijos, sino también para ejercer derechos por la misma calidad, de los cuales tenemos, pero que por no tener la convicción idónea muchas veces no hemos disfrutado. Recordemos también que aunque sepamos que Efesios fue una carta escrita por Pablo, apóstol de nuestro Señor, igual toda la escritura es inspirada por Dios. Útil, como hoy está siendo útil. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios diga amén, la mujer de Dios diga amén, sea perfecto, perfecta, enteramente preparado, preparada para toda buena obra, tal como está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Luego entonces el emisor es uno solo. ¿Quién? El Padre, el gran yo soy. Así las cosas, hoy vamos a estar compartiendo conforme le ha placido al Padre. ¿Y cuál es la parte de hoy? Atendiendo a su palabra. Diga conmigo, atendiendo a su palabra. Dos palabras claves que nos permitirán enfocarnos en lo que debemos consumir con deleite y efectividad. Lo que el Padre ha preparado para nosotros. Para ti, diga, lo preparó para mí. Si tiene a alguien cerca, diga, lo preparó para ti también. Y es atender y palabra. Atender tiene que ver mucho con prestar atención para comprender una cosa o escuchar, recibir favorablemente una petición, información, tener en cuenta o tenerlo en consideración. La palabra palabra significa un vocablo, una voz, una expresión, unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que se asocia a uno o varios sentidos con un significado pleno. Así las cosas, nosotros hoy no vamos a estar hablando de atender cualquier vocablo o cualquier voz o cualquier expresión, es decir, cualquier palabra. No, 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 no. Se trata de estar no solamente llenos del Padre, sino atender a su palabra, es decir, la palabra de Dios, creador de los cielos y de la tierra, del cual tenemos la mejor de las referencias. Cuando nosotros no conocemos a alguien, al menos
es muy bueno cuando tenemos referencias de esa persona. Conocemos muchas cosas de cuando él habla, ¿cierto? Y de sus palabras, esta vez yo solamente voy a resaltar dos. Primero, que cuando Dios habla, hermanitos, escuche bien, Él crea. Aunque nadie lo crea, ni nadie le crea, cuando Dios habla, Él crea. Es decir, Él da vida, Él construye. Cuando Él dice hágase, con el sonar de la voz, inmediatamente sale la creación. Recordemos cómo Él creó todo. Él dijo, hágase la luz, hágase esto, y todo fue hecho. Y luego fue que Él mismo vio que era bueno. Número 2, sabemos que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como está en Números capítulo 3, versículo 19. Por tanto, el problema aquí está en que nosotros a veces no le conocemos y no le escuchamos. Pero Él procura, mira, nosotros debemos procurar estar llenos de Él. Y lo logramos efectivamente si le conocemos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo de conocerle estaría resuelto. El asunto es que nosotros le escuchemos. Por eso nosotros nos vamos rápidamente a la palabra de Dios, Proverbios capítulo 3, versículo desde el 1 al 8 de la versión Reina Valera. Dice, hijo mío, de entrada nos trata como hijo, hermano. Cuando éramos esclavos. O sea, nomás de ahí uno tiene que decir, aleluya, gloria a Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aunque se aparten de ti la misericordia, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuello y refrigerio para tus huesos, y refrigerio para tus huesos. Vemos claramente aquí cómo un hombre tan sabio, Salomón, fue inspirado por Dios para que hoy nos sirva lo que él dejó ahí plasmado, convirtiéndose en palabra de Dios. Y nosotros aquí claramente cuando estamos en un momento diferente. Yo en este tiempo de pandemia, más que un momento difícil, es un momento diferente porque no creo que alguien que me esté escuchando haya vivido algo así antes. Sin embargo, el Señor nos recuerda en este momento, primero, que somos sus hijos. ¡Wow! Gloria. Y segundo, que no estamos llamados a olvidar su ley y que no solamente debemos tenerla en la mente, sino que debe estar guardado como mandamiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tiene unos beneficios. Y muchas de las cosas que les estamos pidiendo al Padre tienen respuesta en guardar sus mandamientos. En el versículo 2 dice, porque largura de días y años de vida. Mucha gente, hasta los que no conocen al Señor, en estos tiempos están pidiendo no morir con el COVID, ni siquiera ser contagiados. Entonces el Señor hoy nos está recordando un tip, una clave. Nos está diciendo, mira, aquí está una llave, varón y mujer. Guarda los mandamientos en el corazón, porque cuando están en el corazón tú los cumples. Y dice, porque yo te doy con él largura de días. Dígame amén. Niños que me escuchan, digan amén. Ancianos que me escuchan, digan amén. Y dice, y años de vida. Y no solamente eso. Cuando estamos llenos de noticias, no todas son buenas, amén. Mira que también dice que te da paz. Te aumentarán. Tremendo. Dice, ¿qué voy a hacer con toda esta palabra? Dice, átalas a tu cuello. ¿Por qué tú crees que dice cuello? Porque, hermano, antes de que usted hable, recuerde que lo que usted va a gesticular, páselo por la palabra de Dios. Páselo por su cuello antes de que usted emita algún sonido. Es tan delicado en estos tiempos lo que tú mismo dices. La gente está tan preocupada del que ora en contra, o de que declararon, o de que dijeron, o de que la Organización Mundial. Espérate. Antes de cualquier otra palabra, primero lo que Dios ha dicho.
Y segundo, lo que tú mismo o tú misma estás diciendo. Porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces puede haber mucha gente orando por ti, pero si tú estás confesando otra cosa, es tu responsabilidad, tu realidad. El Señor aquí está diciendo, átalas a tu cuello, o sea, anda con ella, lúcela, pero todo lo que te va a salir por tu boca, por favor, pásalo por allí. Por favor, que se te note, que se luzca. Y dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás, hay una promesa aquí, cuando tú permites que la palabra del Señor baje al corazón. Por eso el pastor Edwin decía, abre tu corazón. Señor, quítale un corazón de piedra y coloca uno de carne. Sí, porque solo en uno de carne se puede guardar la palabra de Dios. De lo contrario, como tímbalo que resuena. De lo contrario, se repela como el agua y el aceite. Hoy yo sé en el nombre de Jesús y soy muy consciente como hija del Padre que nosotros no te convencemos de nada. Por eso yo predico y pastoreo con una tranquilidad y con un amor. Porque yo sé que la palabra de Dios me ha enseñado y que Dios me ha enseñado a través de su palabra que el que convence es el Espíritu de verdad. El Espíritu de vida, el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que te convence. Yo sé y estoy convencida que te está convenciendo en este momento. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión. ¿Ante quiénes? Ante Dios y los hombres. Entonces no nos preocupemos. Aquel que no nos ve bien, estando nosotros bien, es porque es él el que no está bien con Dios. Usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese que usted está haciendo lo que Dios le mandó hacer. Y Dios le está diciendo, llénate de mí y atiende mi palabra. Cuando el Señor te especifica mi palabra, es porque Él sabe que hay otras palabras que te están tocando en la puerta. Él sabe que hay noticias. Él sabe que aún dentro de la familia a veces. Él sabe que hay gente que está hablando, pero dime tú si Dios es inmenso y todopoderoso. Él solamente te advierte porque conoce tu condición humana. Dice, fíjense también que en el 8 dice, será medicina a tu cuerpo. No es solamente que los ancianos de la iglesia te impongan las manos, que eso está muy bien. Pero si el anciano de la iglesia, el día que tú te sientes mal, resulta que no coincide con el dígito de la cédula, ¿cómo es posible que no haya palabra en tu corazón para tu cuerpo? Es el tiempo en que nosotros debemos guardar. Miren que José, en el tiempo, hubo un tiempo donde él tenía que guardar para repartir. El Señor en estos días me decía, Templo Nueva Vida, guardó para repartir en este momento. Así como hizo José. Es el tiempo en que nosotros tengamos palabra. ¿Para qué? Para hallar medicina a nuestro cuerpo. Ahí no dice porque será medicina al cuerpo de los demás, dice al tuyo. El Señor conoce la fragilidad de los cuerpos. Y dice, y refrigerio para tus huesos. ¿Por qué refrigerio para tus huesos? Porque mucha gente cuando se amarga o cuando se resiente, esas cosas se ven reflejadas en los huesos. ¿Sabías tú eso? Pero cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, a ti te pueden hacer. Y la gente dirá, bueno, pero qué hipócrita es él. Y resulta que no somos hipócritas, estamos llenos de Dios. Usted hoy tiene que decir, yo estoy lleno de Dios. Usted no se llene de usted mismo y no sea sabio o sabia en su propia opinión. David, el padre de Salomón, en su Salmo 119, versículo 105, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué no dice lámpara encendida? Uy, Dios mío, aleluya. ¿Por qué no dice lámpara apagada? Porque la lámpara, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Y en la medida en que tú le creas o no le creas, o tú le tengas en el corazón o no, estará encendida o no. Por eso es que hay gente que conoce palabra y no hay un efecto positivo. En cambio hay otra que tiene 2, 3 palabras y con ese sanado y con ese avance. Y oye, ¿qué pasa aquí? Cree. Es la fe la que alumbra la palabra de Dios en tu vida. Porque ella siempre está encendida. Ella siempre brilla. Ella es vida. Ella es medicina. Ella es lumbrera. Depende de nosotros si dejamos que alumbre o no. Y eso es a través de la fe. Y dice, y lumbrera a mi camino. David, mira, ¿quién hablaba aquí? David. Inspirado por el Padre. Ya lo hemos dejado claro.
que sabemos de él nosotros, que es un hombre conforme al corazón del Padre, pero que se dejó amar, se acercó y se dejó llenar de él. Nosotros debemos aprender de él, que por muy inmundo y por muy pecaminoso y por muy malo que parezcamos, recuerde que David mató, fue adúltero, fue perverso. ¿Qué no hizo David? Pero de él hoy podemos hablar de que es un hombre conforme al corazón del Padre, porque un día tomó la decisión de dejarse amar. Hoy Templo Nueva Vida te invita, y la pastora invita a los que están escuchando. El Señor me usa para decirte, déjate amar. Es el tiempo preciso para dejarte amar. No tienes otra opción en este momento. Y dejarte llenar de él, porque para tener escucha bien, para tener un corazón conforme al de Dios, con el carácter que tiene nuestro Creador y nuestro Padre, es indudable que David fue quien se convirtió a Dios, no Dios a David. Y muchas veces estamos esperando que el Señor se amolde a nuestras necesidades, a nuestros planes, a lo que nosotros queremos. Pues con David no fue así, contigo tampoco y conmigo tampoco. Para llegar a tener un corazón conforme al del Padre, somos nosotros los que nos tenemos que convertir a Él. Él no se va a convertir a ti, Él es perfecto. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche bien, es viva. ¿Qué significa? Que está en presente todo el tiempo, es fuente inagotable. Si ya usted y yo sabemos eso, ¿por qué todo el tiempo no vamos a Dios y vamos a su palabra? Sabemos que eso es efectivo. Miren que también dice que es eficaz, es decir, que cumple el propósito sí o sí o sí. ¿Qué importa que oren en contra? ¿Qué importa la opinión de la gente cuando Dios ha decretado una palabra a tu vida? La palabra de Dios produce el efecto esperado, pero no por ti, sino por papá, que fue el que emitió la palabra. Penetra, es decir, que es efectiva y determinada. No se mengua ante nuestra humanidad. La palabra de Dios es imparable, porque el Padre es imparable. Mira, aunque parta, ¿cómo así que parta? Rompe todo aquello que el enemigo usa, escuche bien, para mantenerte el entendimiento entenebrecido. Vamos rápidamente a Efesios, capítulo 4, versículo del 17 al 18. Efesios, capítulo 4, versículo 17 y 18. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Esto me dice que no todo lo que Dios me diga me debe gustar. Lo voy a repetir. Esto nos dice, hermanito, hermanita que me escucha, que no todo lo que Dios te diga a través de la Biblia, a través de los profetas, a través de una visión, a través de una prédica como hoy, quizás algunas cosas de las que hoy diga, y nos hemos asegurado de que todo lo que salga por mi boca sea palabra de Dios, les pueda gustar. No todo lo que Dios te dice te debe gustar. No se trata solamente de las profecías que traen consigo una respuesta a algo que le pediste. Son directrices. La palabra de Dios es vida y son directrices claras que nos sirven, escuche bien, de lámpara, lumbrera, dígame amén, lámpara, lumbrera, medicina, espada de doble filo, vida. ¡Wow! Parto, wow, alumbramiento. Recuerde que nosotros nacimos para destruir fortalezas satánicas, tal como dice en 2 de Corintios capítulo 10 del 4 al 5. 2 de Corintios 10 del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia, yo voy a hacer una pausa aquí. Yo sé y estoy convencida, y muchos de los que están allí sabemos, que Jesucristo, ya no estamos en guerra espiritual. Vamos a empezar a corregir desde cómo hablamos. Ya no estamos en guerra, estamos en batallas espirituales. Lo que nos lleva a pensar que hay bandos contrarios. Y lo primero que tú debes estar seguro es a qué bando tú perteneces.
Porque hay un reino que tiene la victoria y es el reino de la luz. El reino de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un rey y hay otros que somos reyes que hacemos parte del cuerpo de Jesús, que somos un ejército de papá, dígame amén. Donde todo lo que usted emprenda y todo lo que usted lleve a cabo, si está siendo direccionado por Dios y está en el reino de la luz y está respetando todas las órdenes del Señor, usted tiene la victoria. Tú sabes lo que es que a ti te pongan delante de ti una película donde tú eres el protagonista. Usted sabe ya todo lo que le pasa a los protagonistas. Usted y yo hemos visto películas, sufren y pasan. Pero si usted adelanta las 2 horas de película, por lo regular, no todas, sale bien librado el protagonista. En tu película, tú siempre sales bien librado, siempre y cuando te dejes guiar de papá, que fue quien te creó y fue quien te puso allí. Amén. Entonces, nosotros cuando nos hablan de milicia, les guste o no, hay batallas de la fe que debemos librar. Que no se hace por arte de magia. Que si el Señor te dejó una armadura y la de Él es porque, por Dios, cuando a ti te hablan de armadura, de arma, tú tienes que decir aquí hay pleito. Pero el Señor te dice, tuya es la victoria cuando tú haces las cosas como yo te he dicho que las hagas. Dice entonces en 2 Corintios capítulo 10 versículo del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. En Dios. Es decir, que tenemos que estar en Dios, porque tú podrás querer usar una arma del Padre, pero si no estás en Dios no va a funcionar. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que dice también, si usted recuerda, cuando leímos Hebreos en el versículo 12, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Es decir, nos ayuda a entender qué de lo que pensamos y sentimos es correcto, que está bien y que es incorrecto. No solo de nosotros, de los nuestros, de nuestra familia, sino de los demás. Nos mantiene, escuche bien porque esto tiene que ver con la próxima prédica, nos mantiene en integridad, pensar como Dios. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Así las cosas, nosotros podemos entender por qué en Efesios, al describir la armadura de Dios, incluye la palabra de Dios como la espada de Dios, como la espada del Espíritu. Pastor, ¿y dónde está esto? En tu pantalla debe salir y si no lo tienes yo te lo voy a leer. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios por su preciosa y poderosa palabra. Teniendo claro entonces el concepto y la importancia de la palabra de Dios, debo decirles que ella nos ayuda a correr la carrera como hijos de Dios en Cristo Jesús. A través de ella, Él te guía, pero si la atiendes, logrando mantenerte nuevo bajo la renovación del entendimiento, cada día llevándonos, levante su mano, llevándonos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Donde no baje su mano todavía, donde te asegura el mantener avivado el fuego del don del Padre que está en ti, pudiendo disfrutar del cumplimiento, oh sharala baba baba, gloria a Dios, disfrutar del cumplimiento del propósito establecido en el gobierno de la luz para ti y los tuyos. Aleluya, dígame amén. Siento que muchos recibieron allí. ¿Por qué? Él no solo es nuestro entrenador, Él es nuestro creador. Él es nuestro fabricante y aparte nuestro dueño. Nos santificó. Él conoce cómo tú funcionas. Mira, cuando mucha gente no te conoce y no te entiende, Dios te conoce porque Él te creó. Él conoce cómo nosotros funcionamos, de qué estamos hechos y el propósito de nuestra creación. Creación garantizada porque nos hizo conociéndose Él muy bien. Escúchame. Cuando el Señor te hizo, te garantizó el éxito del cumplimiento de tu propósito y del deleite para tu corazón en lo que Dios te ha puesto a hacer.
porque Él nos hizo conociéndose Él muy bien. Recuerde que Él te hizo a su imagen y a su semejanza. ¡Wow! Tremendo, bendito sea Dios, gloria. Aleluya, aleluya. Ahora bien, miremos, para ir avanzando, como lo estamos haciendo, varios casos donde la palabra de Dios fue la fuerza, diga fuerza, fue la brújula, la motivación y el impulso para muchas personas que lograron cumplir el objetivo, diga como yo lo voy a cumplir, amén. Sobre todo, atiendan gestación y parto de fe, lo voy a repetir, sobre todo gestación, es decir, embarazo y parto, alumbramiento de fe correcta para propósitos cumplidos o para cumplimiento de propósitos. Les voy a explicar un poquito más. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios ejercita, agudiza tu oído, agudiza el oír. Y con el oírla, la palabra de Dios se produce, se causa, se pare, se da a luz la fe. Diga fe, diga fe. Oh, Sharalababa, esa fe genuina que necesitamos para alcanzar la promesa. Si usted habla con alguien por primera vez, la voz se le hace extraña, ¿sí o no? O sea, primera vez que yo escucho a esta persona. Pero si usted continúa hablando con esa persona, después de un tiempo distingue esa voz. Así se la cambie, use un pañuelo. Yo no sé si usted tuvo tiempos donde un tío, donde un familiar le molestaba. Le molestaba y ponía pañuelos y le cambiaba la voz y todo eso, ¿cierto? Saber que es la voz del Padre, aunque te la quiera, Él te la presenta de diferentes formas, con una visión, en la Biblia, con esta prédica, contigo, en tu intimidad, te hable. Él nos habla de diferentes maneras, pero es su palabra y la palabra no cambia por la fuente que luce, escúcheme bien. Y dice, saber que es la voz del Padre te convence, hermano, hermana, de aquello que no ves físicamente y tienes por cierto que lo esperas. Oh, lo voy a repetir. Saber que es la voz del Padre, te convence de aquello que no ves físicamente en este momento. Yo no sé cuántas cosas tú no estás viendo, pero tú estás convencido de eso que no estás viendo. Y tienes por cierto lo que esperas. Aleluya. Amén. Recordemos que conforme está en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta fe que si la tenemos, todo lo hace posible. Pero ¿sabe por qué se genera esa convicción? ¿Te has puesto tú de pronto, oye, pero ¿y por qué se genera la convicción en algo que no veo? Sencillamente porque las ovejas del Padre escuchan su voz. Y recuerde que si sabemos que Él, Él fue quien lo dijo, lo hemos recibido y lo vamos a disfrutar. Y ante crédulos e incrédulos externos se verá y evidenciará. Por cuanto en tu interior tú sí lo creíste. Dígame amén, aleluya. Aleluya, tú sí lo creíste y sí te dejaste convencer porque escuchaste la voz de Dios, porque atendiste la voz de Dios y como tal, así hiciste con toda confianza. Wow, yo amo a Dios, yo sé que tú también. Amamos a Dios, precioso. Amén, aleluya, gloria a Dios por esta palabra. Vamos a ver varios casos rápidamente y para eso le he pedido a varios ministros y discipuladores que me apoyen con la lectura, ¿ok? Vamos al caso número 1 y les pido a ellos estar muy atentos. El orden es la hermana Miriam, hermano Rigo y Anderson. Entonces vamos a empezar. Caso 1, vamos a hablar un poquitico de Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 3-5 dice, Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y cuenta las estrellas. si las Cuenta puedes las contar, estrellas si las puedes contar
Y le dijo, así será tu descendencia. Tremendo. Mira, ahí en el 4 dice, vino a él palabra de Jehová. No te heredará este, sino un hijo tuyo. ¿Quién habló allí? Dios. Vamos ahora a Génesis capítulo 22, versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién habló ahí? Diga, papá. Vamos a Génesis 18, del 9 al 13. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Todos sabemos que estas promesas se cumplieron. Aún Sara era la esposa, era una sola con Abraham. Y ella se rió. E independientemente de que se rían cuando Dios ha dicho algo a tu vida, si fue Dios quien lo dijo, y tú tienes la calidad como la de Abraham, de no titubear, de ser amigo de él. Mira, padre de la fe, padre de multitudes. O sea, él hizo lo que Dios le mandó. Nosotros solo debemos hacer lo que Dios nos mande. Cada vez que Dios habló en la vida de Abraham, fue cumplido. Y aún ese que está cerca, que de pronto no cree, tuvo deleite. Porque Sara dijo, ¿tendré yo deleite? No solamente hablaba de relación de pareja. Cada vez que el Señor cumple un propósito, hay un deleite, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, aquí que portaba Abraham, diga la palabra de Dios. ¿Por qué lo logró Abraham? A ver, porque portó la palabra de Dios y la creyó. Vamos a ver otro personaje de la Biblia, caso 2, Noé. Vamos a Génesis, capítulo 6, versículo del 13 al 22. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y en el mes segundo, más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Excelente. Yo creo que está bien claro aquí. Aquí vemos claramente cómo habló Dios, anunció, denunció, prometió y dio una directriz clara. Muchas veces
cuando estaba viendo esta palabra, yo quería referirlo yo y no leerla. Y el Señor me decía, así hacen muchos. Quieren referencias de lo que yo quiero que ellos hagan. Quieren que sea otro el que les diga lo que yo quiero que ellos hagan. Pero a veces es necesario que nosotros guardemos silencio y escuchemos que el que sabe, hable. Es tiempo de sí escuchar a Dios y sacar tiempo para escuchar su palabra. Es tiempo de que sea Dios quien diga cómo hacer las cosas en tu vida. Porque Él no solamente le dijo, construye un arca como bien te parece, porque como tú eres mi hijo, ya tú tienes todo, tú eres hecho a mi imagen y semejanza. No, el Señor cuando te da una visión, te dice cómo hacer las cosas. Y si el Señor dijo que era de tanto en estatura y de tal material, usted no se ponga a preguntarle por qué. ¿Y por qué es la pastora? ¿Y por qué ahora tengo que darle un reporte? Y óyeme, si Dios lo dijo, yo solamente copié. ¿Por qué? Porque allí es donde está la protección. Si a Noé se le hubiese ocurrido opinar en alguno de la forma, del tamaño, de la altitud, de cualquiera de las medidas que Él dio, se ahogan. Así es en nuestra vida, hermano. No le opine al Señor. Él es el que sabe. Y miren que fue tan bonito porque Dios es tan bueno como tan justo. Quizás cuando Noé escuchó, ay Dios mío, quizás cuando Noé escuchó que los vecinos, que los amigos no iban, porque ahí hubo una promesa y fue para él en el versículo 18. Le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Hay momentos y hay promesas, yo lo he aprendido. Hay promesas que son personales, que por más que uno quiera expandir, ay Dios mío, es para ti. A mí me ha costado tanto entenderlo, pero es así. En cambio hay gente que les cuesta entender al revés, que hay cosas que son de otro que no son para ti. Y hay cosas que son de uno que no son para otro, hermano. Entonces, aquí fue claro Noé cuando dijo en el versículo, Dios cuando le dijo, más estableceré mi pacto contigo, no le dijo con todo el mundo. ¿Usted sí cree que a Noé le causó gozo saber que el resto de gente se ahogaría? No, hermano, Noé era bueno. Los que están cerca de Dios no son altivos. Entonces, ya con el solo hecho de que hablara con Dios, no era una persona mala gente ni altiva. Amén. Y fíjense cómo en el 22, todo lo largo y todas las especificaciones y eran de a par. Pero ¿y por qué tienen que ser de a par? Oye, porque Dios dijo. Pero ¿y por qué tiene que ser? Oye, porque Dios. ¿Qué más? Hay gente que quiere que uno les explique más allá, que hasta le dan a uno una importancia que uno no tiene, porque en realidad uno lo que hace es lo que Dios dice. ¿Quieres lo que uno tiene? Ves a Dios, pero Él no te va a decir lo que me dice a mí, Él te va a decir lo que tú tienes que hacer, no lo que yo voy a hacer. En el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé. Mire qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Hacer, y lo hizo así. No, hizo una parte, la otra, no, hermanito. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí no dice que para guardar el corazón de Noé, para como Dios le aconsejó, le sugirió, le pechichó. No, le mandó, porque es que lo que se te está diciendo es de Dios. Ahora, si tú hablas con Dios, ratifica. En Génesis capítulo 8, versículo del 14 al 17, ¿qué nos dice? Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastre sobre la tierra, sacarás contigo. Miren que la visión siempre tiene su provisión. Y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Él no le dijo, ahora ves y haz lo que tú quieras, porque tú eres mi hijo y tú puedes hacer lo que tú quieras y pisotear. No. Ahí está diciendo, vayan por la tierra, fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. ¿Por qué lo logró Noé, hermano? Versículo 22. ¿Por qué lo logró Noé? Sencillamente porque portaba una palabra de Dios a la que él atendió y por tanto hizo como Dios le mandó. Tanto secreto, es que necesito saber secreto. No, usted métase con Dios, llénese de él y atienda su palabra. Eso es todo lo que hay que hacer. Caso 3, vamos a hablar un poco de Pablo.
Hechos capítulo 9, del 4 al 6, por favor. Y cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Excelente. ¿Qué portó? ¿Qué recibió Pablo? Él tuvo un encuentro con Dios, pero él allí no fue lleno del Espíritu. Pablo recibió una palabra de Dios, Dios Hijo. Él recibió una palabra de Dios y lo identificó inmediatamente. ¿Qué tú quieres que yo haga? Inmediatamente. Esa es la gran diferencia entre Saulo y Pablo, siendo la misma persona. Pero el uno era irreverente y no atendía. Y Pablo atendió la palabra de Dios. Pablo no tenía que estarse arrepintiendo todos los días, déjeme decirle eso. Pablo nunca más volvió atrás porque él entendió que él era nuevo. Él no era reparado, hermano. Usted no es reparado, usted no está añadido. Usted, Dios lo hizo nuevo cuando recibió a Jesucristo en su corazón. Y si usted que me escucha no le ha recibido, debe entender y permitir escuchar. Usted se debe permitir escuchar palabra de Dios para que por fe tú realmente creas que Jesús te libró de toda condenación y que tú lo puedes recibir en tu vida y en tu corazón. Y tu nombre será borrado del libro de la muerte y será escrito en el libro de la vida. Pero no solo te da salvación, Él llega a cambiarlo todo y a hacer morada contigo. Inmediatamente se van los temores, la soledad, la condenación, la muerte, la enfermedad. Yo espero que al final, cuando los ministros estén clamando, tú seas una de esas personas que si no la has recibido, tú hoy la recibas. Y créeme que hay fiesta en los cielos cuando uno hace eso. Amén. Vamos a ver qué pasó con Pablo en Hechos 9 del 17 al 18. Hechos 9 del 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios, aleluya. Excelente. Pablo portaba la palabra que Jesús le dio. Y esa palabra fue la que le permitió tener una confirmación, aunque él no la pidió. Es que, confírmame, Señor. Si esa palabra es tuya, confirma. No. Él portaba la palabra y el portarla le permitió una confirmación que le llevó a tener la llenura del Espíritu Santo y a ver realmente, a tener libertad. Porque los cristianos, los hijos de Dios, no andamos por vista, sino por fe. Pero cuando las escamas son quitadas, cuando realmente usted empieza a ver como Jesús ve. Y recibió al instante la vista. Y levantándose, claro, cuando ya usted conoce la verdad y es libre, ¿qué más tiene que hacer? Levantarse y andar, hermano, dígame amén. Por eso fue bautizado. Ahora, ¿por qué lo logró Pablo? ¿Por qué lo logró Abraham? Porque portaba una palabra de Dios. ¿Por qué lo logró Noé? Porque portaba una palabra de Dios. ¿Por qué lo está logrando Pablo? ¿Por qué lo logró Pablo? Que después de ser homicida, genocida, mire lo que hizo. Se llegó a convertir apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque portaba una palabra. Para todos nosotros hay palabra, pero si tú la atiendes, la portas. Si no, Vamos al caso 4, rápido, por favor, lectores, a José. Génesis 37, del 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Gloria a Dios. El Señor te puede hablar de diferentes maneras, pero el mensaje es el mismo. Y a veces hasta los enemigos lo entienden. Ellos saben, ya, mira que lo entendió, no tuvieron que orar para interpretación de sueños. Inmediatamente le dijo, reinarás tú sobre nosotros, muchachos. Y él no les dijo eso.
En su inocencia le contó el sueño. Mira, yo que soy la pastora del avivamiento, ¿verdad? Y uno dice, sí, pero ¿y reinarás tú sobre nosotros? ¿Y esta quién es? Esta no estudió nada para esto. Igualito, hay gente que se te va a levantar. Lo importante es que Dios está contigo y Dios pondrá gente que te apoya. Amén. Y él aborreciendo aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aunque diga sus palabras, sabemos que fue Dios quien les reveló. Génesis, vamos a Génesis 43, 27, 28, por favor. Entonces le preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre el anciano que dijiste, lo pasa bien, vive todavía. Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Eso no fue lo que soñó y que el otro había interpretado, pero que de entrada no le cayó bien. Y que por eso le hicieron todo lo que le hicieron. Pero a pesar de todo lo que vivió José, José estuvo preso, José, ay Dios mío, José pasó de todo, pruebas de la carne, de todo pasó José. Fue vendido por los hermanos, fue esclavo. Tú tienes una historia de vida. Pero cuando tú te acuerdes que tienes una historia de vida, acuérdate que los demás también tienen una historia de vida. Y cada uno, a su manera, cuando ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, han vivido y hemos vivido cosas donde de manera diferente quizás hemos pasado por esclavitud, hemos pasado porque nos hayan vendido, hemos pasado por estar presos, por diferentes circunstancias. Y si tú no lo has pasado, diga gloria a Dios, pero hay muchos que sí lo hemos pasado. Y a pesar de todo eso y de todo lo que se le opuso a José, ¿por qué lo logró José, hermano? ¿Por qué usted cree que lo logró José? Porque José creyó en su sueño, porque lo guardó en su corazón. Y cuando usted porta un sueño de Dios, usted es íntegro. La primera persona que puede abortar tu propósito eres tú mismo o tú misma cuando no eres íntegro. Y de eso vamos a hablar pronto. Ahora bien, cuando hablamos de José, estamos hablando de José, el de la túnica. Pero el Señor me hacía pensar un poco en José, el padre de Jesús. Y tenemos el ejemplo de José, padre de Jesús. Él necesitó una palabra de Dios que le ayudó a cumplir su propósito, porque si a él no le explican cómo la novia y su prometida fue concebida, el propósito no se cumple con él. El Señor hubiese hallado otro, porque es que a veces creemos que porque no recibimos, el Señor no lo va a cumplir. El Señor va a cumplir lo que ha prometido al pueblo a través de ti, contigo o sin ti. Entonces Dios te provee de todo. Jehová Jireh te provee de qué. En este momento te está diciendo que te provee de la palabra, de la medicina, de la lámpara, de la lumbrera. Él te provee de la dirección. A veces no sabemos qué hacer y le preguntamos a todo el mundo menos a Dios. Y cuando le preguntamos a Dios nos levantamos enseguida. ¿Quiénes somos para que Dios nos responda inmediatamente? Porque entonces nosotros no le atendemos a Él inmediatamente. Entonces Dios es el que conoce los tiempos, hermano. Él es tan bueno como tan justo. Vamos a hacer nuestra parte y vamos a disponer nuestro corazón a escuchar y a ver lo que Él tiene para nosotros. Corriendo nuestra propia carrera, no mirando al de al lado, al otro. Cada quien tiene una directriz, que si estamos en el cuerpo de Cristo, recuerde que el corazón bombea sangre para todos los órganos, no es que lo vas a hacer solo. Vamos al caso número 5. Elías, y vamos terminando. Sabemos que él tuvo miedo de los hechiceros y de Jezabel, ¿ok? Vamos a Primera de Reyes 19, del 9 al 15, por favor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto.
y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Gloria, gloria a Dios. Muchas veces estamos esperando que la palabra de Dios, por eso es que en muchas iglesias se llenaba o se llena cuando dicen viene un profeta, porque la gente está esperando que el carro salga por la boca del profeta, que el matrimonio salga por la boca del profeta. Miren, nosotros tenemos que mirar más allá de nuestras narices con todo respeto que todos merecemos, amén. Pero mire que debemos indagar cada vez que Dios hablaba, no solamente era para hablar, para dar algo material, para Dios eso es añadidura. Pero miren que en el versículo 9 dice, ¿qué haces ahí, Elías? Cuando estamos esperando una palabra de Dios, estamos esperando el abrazo, el pechiche. Hay un momento en que Él te abraza y te consiente. Pero cuando estamos hablando de que estás encuevado, Dios no se va a meter contigo a la cueva. Dios no se va a meter contigo a la cueva porque hay un propósito y al que le va corriendo el tiempo es a ti, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él no tiene prisa. Los que debemos tener prisa somos nosotros. Para Él no hay tiempo. Él es dueño de todo. Él hace lo que quiere. Nosotros, Elías estaba encuevado. ¿Cuántos de nosotros a estas alturas debíamos estar ungidos, evangelizando, de pronto ya casados, de pronto ya con hijos, con un negocio, graduados, con tantas cosas avanzadas y por temor, porque se levantaron a hacer brujería? Ve, hay gente que no va a cambiar, hay fariseos que van a seguir siendo fariseos. Jesús por encima de los fariseos dio la vida por ti, por mí. Si a Jesús no le importaron los fariseos y no lo paró los fariseos y no le dio importancia, mira, Jesús los amó más que nosotros. Yo soy testigo, o sea, en realidad yo creo que Jesús amó mucho más. Amén. Jesús, que los amó más que nosotros, no paró su propósito por los fariseos. Cualquiera puede decir, oye, qué egoísta Jesús, Él no se hubiese montado en la cruz hasta que todos se convirtieran. No, Él a la hora del pan daba para todo el mundo que hasta sobrara. Pero para propósito, Él tenía primero su propósito por cumplir. Entonces, si Jesús no se paralizó por los hechiceros, por Jezabel, por el otro, a Jesús no lo paralizaron ni los mejores amigos. Fíjense que hubo uno que lo negó y otro que lo entregó. Y Él no le importó. Usted, yo no sé, siento que le estoy hablando a varios aquí. ¿Por qué tú sigues en la cueva? Con excusas, me decía el Señor. Pero cuando Dios no llega, porque hay gente, bueno, yo no, diga yo no. Hay gente que se aparta y se encueva y se da una relevancia. Sí, Dios te la da, pero el mundo va a seguir andando. Encuévate. No se encueva, hermano. Y cuando la persona está en depresión y encuevado, está esperando que el Padre lo consienta. Sí, ahí está el Espíritu Santo consolándote, pero estás paralizado. No funciona. Entonces dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Usted qué cree que esperaba Elías que el Padre le dijera? Si es lo más hermoso, Dios es lo más precioso. ¿Qué estamos esperando nosotros que haga? Elías. Oh, Eli, papi. Hijo. Oh, papito. Eli, ay, ábreme, Eli, por favor. Como ya ellos ya se conocían, porque es que queremos tener el mismo trato de bebé todo el tiempo. Pero como ya ellos se conocían, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces, ¿fue grosero Dios? Es que no ama las almas. Es que hay que tener mucho cuidado de cómo se les habla. Espérate, que ya tú conoces el propósito. No hay tiempo para perder tiempo, dice el Señor. Y él contestó, excusas. ¿Usted cree que Dios no sabía la respuesta de Elías? Claro que sabía. Él sabía, como cuando le preguntó a Caín, ¿y dónde está tu hermanito?
Él sabía dónde estaba el hermano. ¿Y ustedes por qué se esconden, Adán y Eva? Él sabía por qué. ¿Usted cree que tiene la capacidad de engañar a papá? No, ni usted ni yo, ni si nos juntamos. Olvídese. Aquí le responde excusas. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel que han dejado tu pacto, han derribado tus altares, pero eso fueron ellos. Usted no viva la culpabilidad de otro, usted tenga compasión y ore por ellos. Así me ha dicho el Señor, no te pares, avanza porque ya me conocen. Duélase por el que no conoce al Padre. Y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitar. ¿Qué le dijo? Tengo miedo, Padre. ¿Cuántos no hemos llorado así? Hasta hombres. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, esto sí se pone bueno. En el versículo 11, ¿qué le dijo el Señor? Ay, verdad, mi hijito, te van a quitar la vida. Pastor Ari, verdad, te están buscando. Ay, verdad, ay, mi hijita, mi pobrecita, mi peladita, ay, Dios mío. No, ¿qué le dijo? Sal fuera. Y eso no es Satanás que te habla con carácter. Cuando Dios utiliza a tu pastora, no sé si hay católicos que están allí también escuchando, cuando Dios utiliza al cura, cuando Dios utiliza a alguien, a tus padres para darte una palabra como ponte las pilas, ¿qué te pasa? Satanás te reprendo. Yo no vi que Elías aquí reprendió a Dios, porque es lo que tú necesites, no es lo que tú quieras. Porque si se te pone con el pechiche, te mueres en la cueva y no se cumple el propósito. Por Dios, es un despertar de atender la palabra de Dios. Sea la que sea, si es la palabra de Dios, es viva y es eficaz y es la que tú necesitas, no la que tú quieras, hermano. Ya dejemos de embriagarnos de nosotros mismos. Es claro que el Señor está diciendo, es tiempo de atenderme. Y en el versículo 11 dice, sal fuera. Yo no veo el pechiche, hermano, por ninguna parte. Ya es tiempo, ponte de pie. No, que es que yo me siento como tibiecito, que estoy como tosiendo. Sal fuera, Ana. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y miren que cuando nos levantamos creemos que el Señor está obligado a cumplir todo lo que te prometió por tu linda cara. Con el solo hecho de que te sacó de la cueva es para que le estés alabando y danzando todo el tiempo. Por Dios, que se genere gratitud en los corazones. Hay gente hoy quizás, de pronto no eres tú, hay gente hoy quizás quejándose y están vivos. Y usted sabe cuánta gente se está muriendo. Hombre, no se quejen. Él escuchaba un sonido y otro sonido y otro sonido y otro sonido y no era hasta que al final era el Señor. Usted no se canse de esperar al Señor. Usted no se canse de esperar lo que Dios ha dicho para tu vida. No te canses, porque Él está contigo y Él te sacó de la cueva o te saca hoy de la cueva para que cumplas el propósito. Mire que nosotros en el versículo 11, si ya lo dijimos, dice sal fuera. Y me gusta cuando otra vez le pregunta, Elías, ¿tú qué haces aquí, Elías? Óyeme, hay gente, o sea, perdónenme. He sentido un bebé, óyeme, pero por favor, cero excusas. Quizás a varios esta prédica no es la primera vez que les está diciendo, levántate, sal fuera. Óyeme, excusas. Sin embargo, Dios, ¿qué le dijo? Versículo 15, y le dijo Jehová, ve. Él no le dijo, anda, pero verdad que no te pechicho. Es que se me olvidó pechicharte porque, ajá, como estoy con los nuevitos. No, es que yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que la palabra para ti es que te levantes y vuélvete por tu camino, por el desierto. No puedes volarte pasos de tu vida. Porque pasa, yo no sé si algunos de ustedes tuvieron juegos donde cuando usted hacía trampa lo devolvían desde el principio. Entonces usted no haga trampa, porque usted es un hijo de Dios. Usted camine por donde Dios le diga. Y si es desierto, usted tiene que decir como dicen los jóvenes, pagó. Sí, ahí voy. Lo que tú digas, Señor, sí, amén. ¿Cómo no es? Eso es lo que hay que hacer. No se ponga, es que no me gusta. Y quédate en la cueva. Quédate en la cueva. En la época de Elías quedó solo Elías. Ahora habemos varios profetas, varios pastores, varios maestros, varios evangelistas, varios empresarios. Entonces aquí nosotros somos los que tenemos que procurar estar pegaditos a papá, estar en la mano de Él, obedeciendo, estar llenos de Él. Amén. Y estar como atendiendo a su palabra. Atender a su palabra te evita los chismes. Ay, yo veo tanta gente valiosa prestando atención a todo. Y cuando vienen a ver, ¡pum! Radio, ¡pum! No sé, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sigue tú atendiendo los chismes que yo estoy en los míos. ¿Por qué lo mío? Porque lo mío no es mío, es de Dios. Atendamos los negocios de papá. ¿Por qué lo logró? ¿Por qué Elías logró salir de la cueva? Les pregunto yo. ¿Por qué Elías logró salir de la cueva?
porque escuchó la palabra de Dios cuando le dijo, sal fuera. Fíjense que no fue por el resto. Lo primero por lo que él pudo salir es que él escuchó la voz de Dios, la atendió y por eso pudo salir fuera. Hay otro caso, el paralítico, Marcos capítulo 2, versículo del 5 al 12, rapidito porfa. Ya estamos terminando, pero sé que el Señor ha transformado aún más nuestras vidas con esto. Atendamos la palabra de Dios, atendamos la palabra de Dios. Marcos capítulo 2, versículo del 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas y los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué logró levantarse el paralítico? En el versículo 11 le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó. ¿Qué produjo la orden con la acción y el efecto efectivo? Que era la voz de Dios. La palabra de Dios en tu vida es la que transforma. La palabra de Dios en nuestras vidas es la que realmente resuelve, es la que realmente soluciona, es la que realmente se cumple. Debemos creerla, hermanos, pero se cumple para bien. Hay otras cosas que quizás se deben estar cumpliendo que no es la palabra de Dios. Vamos a atender, hermanos que me escuchan, vamos a atender la palabra de Dios. Allí está nuestra salida, nuestra solución, nuestra lumbrera, ¿ok? ¿Por qué logró levantarse? Diga, porque portó la palabra de Dios. Atendió y la portó, hubo un efecto. En el caso de la hija de Jairo, caso 7, Marcos 5, del 41 al 43, por favor. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se diese de comer. Gloria al Señor, amén. El Señor con cada persona tiene su propio trato. A uno se les presentó como viento, a otro les dijo, a otro les mandó a alguien, a otro, a esta niña le tomó la mano, a Elías le habló de afuera de la cueva, a la niña le tomó la mano, porque de los niños es el reino de los cielos. Y sus papás permitieron que ella fuera, que él estuviera cerca de ella. Amén. Y dice, mira que cuando le dice, y luego la niña, en el 41 dice, niña, a ti te digo. ¿Se da cuenta usted que en el pasaje anterior también le dijo, a ti te digo? Hay palabra que tiene nombre. Usted, mira, a veces nos pasa que están dándole bendiciones a alguien, y de repente está uno diciendo, hermano, te deseo un feliz cumpleaños por esto y esto y esto. Y hay gente que dice amén para apoyar, y hay otras que dicen amén como para recibir la palabra, pero tú puedes poner amén de todas las formas. Y te puedo decir que esa palabra se cumple solo para quien fue enviado. Ajá. Solo para quien fue enviada. Hay palabras que son para una persona. Dígame. Entonces dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Qué bonito el Señor. El Señor tiene una palabra para ti. ¿Por qué logró levantarse la niña? Porque Dios le habló a ella. ¿Quiere más claro? Vamos al caso de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo del 43 al 42. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió,
atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Por qué logró salir? ¿Por qué? Mira, le dijo su nombre. Cuando el Señor te ha resucitado en un área de tu vida, no es para que te vayas para donde tú quieras. Porque el Señor hubiese dicho, Lázaro, sal fuera. Yo quiero que la niña que está poniendo lo deje en la pantalla, allí donde dice el versículo 43. Y yo se lo leo a los que no están viendo la pantalla. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ahí están hablando de Jesús. Dice, Lázaro, miren que fue específico, como fue con la niña, como fue con el paralítico. Pero le dijo, ven fuera. Óyeme, si no dice Lázaro, se levantan todos los muertos. ¿No ves que cuando Dios habla, obedece hasta el mismo diablo? Cuando Dios habla, se obedece, hermano. Ahora, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? No debemos ser dolor de cabeza para nadie cuando Dios hable. Cuando Dios hable, pues sí, amén, y avanzamos. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Pero dijo Lázaro, asegurándose que solo Lázaro se levantara. ¿Es malo Dios por eso? No. ¿Es malo Dios porque hay cosas que hace para otros y para ti no? También hay cosas que hace para ti que para otros no, solo que a veces por estar mirando para otro lado no nos damos cuenta de lo que está haciendo en nuestras vidas. Y le dijo, ven fuera. ¿Por qué le dijo ven? Cuando tú le dices a alguien ven es porque le estás pidiendo que venga a ti. Él le dijo, Lázaro, levántate, pero ven a mí. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces cuando recibimos los milagros queremos hacer lo que nos da la gana y irnos a cualquier camino menos al de Jesús. Por Dios. El Señor resucita hoy mismo áreas de tu vida. El Señor va a restaurar tus finanzas. El Señor va a levantar tu familia. El Señor te va a hacer reconciliar con tu esposo. El Señor te va a hacer tener el bebé. El Señor te va a levantar. Esos papeles para tu casa van a salir, pero el Señor te está diciendo, ven fuera. Ven a Él, hermano. Con Dios no puede ser burlado. Él está dejando claro para qué te está llamando. Ahora bien, ¿por qué logró salir? Escúcheme bien. ¿Por qué logró salir no solo de la muerte? Estaba muerto, ya es día. Sino de las ataduras. Pastor, ¿y usted dónde saca eso? Del 44. Y dice, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Muchos llegamos con vergüenza y con máscara y no las máscaras por maldad, sino por vergüenza de un pasado. Y hoy a ti te dice el Señor, si tú has salido fuera, pero aún sientes que hay ataduras en tu vida, en tus manos, en tus pies, hay vendas y hay un rostro que está envuelto. Oh, sharala mamá. Mira, en un sudario el Señor hoy te dice, desatan. Estás desatado. Te desata el Señor ahora con esta palabra. Porque dice, desatadle y dejadle ir. Es una orden, aquello que te oprime. Hoy tiene que desatar y dejarte ir porque tú eres propiedad de Dios. Diga amén. Entonces hoy aprendimos claramente por qué este hombre, Lázaro, logró salir no solo de la muerte, sino de las ataduras. ¿De qué nos sirve? Perdóname, Señor. Solamente recibir la salvación y seguir viviendo como si estuviéramos bajo influencia o bajo posesión demoníaca. El Señor cuando empieza la obra, hermano, la termina. Si hay algo en tu vida que está dando vergüenza hoy, yo hoy declaro en el nombre de Jesús, con base en su palabra, que hoy tú eres desatado de aquello que ata tus manos y tus pies para avanzar. Y aún tu rostro es limpiado y toda máscara se cae y todo envuelto en un sudario se cae y se quita y todo aquello que no te deja avanzar te suelta ahora en el nombre de Jesús. Porque el Señor ha dicho dejarle ir y fue palabra de Dios. Amén. Caso 9, María Magdalena, Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo,
El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condeno. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow, Amén. aleluya, gloria a Dios. ¿Saben qué veo aquí? El amor de Dios. La palabra de Dios es su amor, resolviéndote, desatándote, ayudándote, haciéndote libre. La palabra de Dios es su amor revelada. ¿Sabías tú eso? Miren que ahorita cuando la hermana leía, ¿usted sabe por qué Jesús en el versículo 10 tuvo que enderezarse? Porque Él obtuvo la calidad de humano para liberarte. Tremendo eso. Ahorita decía eso. Miren que dice: enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer. El Señor quiere tener una relación contigo en el monte de los olivos. Y cuando Él pasó por la cruz, Él se hizo maldito para que tú fueras bendecido hoy. Y a ti solo te cuesta creerlo. No debería costarte, hermano, porque el Señor se enderezó viéndote a ti solamente. Varones, mujeres, niños que me escuchan. Y cuando ella esperaba otra palabra, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Sabe qué provocaron los fariseos y los escribas? Mucha gente que está provocando a mucha gente, lo que mucha gente está provocando, hablando mal de mí, de usted y de nosotros a Dios. Tremendo. Aleluya. Mira, lo que ellos provocaron fue la salvación de esa mujer. Cuando querían acusarle, ahí no hubo necesidad de devolver el baldón, eso fue automático. Eso fue automático. Ellos trajeron haciéndose los perfectos porque conocían de la palabra y lo ponen delante de Jesús. Jesús le dice: ajá, ¿y ustedes qué? Ni siquiera Jesús tuvo que decir nada, sus propias conciencias. Y es la gente que uno dice: bueno, ¿y este qué le pasó? Está como rara. Las conciencias acusan cuando te presentan delante de Jesús. ¿Cuántas veces tú has estado delante de Jesús que gente te ha acusado y lo que hacen es promoverte? Pues yo muchas. Y me ha promovido el Señor. Y quizás no siempre, como en el caso de María Magdalena. Porque cuando Jesús te liberta, tú eres verdaderamente libre. Esta mujer tuvo que ser puesta delante de Jesús como condenación o como una mujer pecadora una sola vez, hermano. Y el Señor le dijo: vete y no peques más. Qué bonito es Dios. No te dejes acusar cuando Dios te da una palabra. Ahora bien, ¿por qué esta mujer logró ser parte del equipo de Jesús? ¿Qué fue lo primero que ella recibió? ¿Por qué logró levantarse de la amenaza de muerte y de la vergüenza? No solamente la libró de que la mataran a piedras, sino de la vergüenza. Palabra para mujeres, palabra para hombres. No importa de lo que te acusaron, si el Señor te perdonó y te hizo libre, tú eres verdaderamente libre y nadie te puede condenar, porque ni Él, que dio la vida por ti y por mí, nos condena. Lo que nos está pidiendo ahora, sí, dice: y no peques más. O sea, así como a través de su palabra te deja libre, también te da un mandato. Yo lo veo en el versículo 11. Dice: y no peques más. Entonces no atiendas a la palabra del que te acusa, pero atiende a Él que te está diciendo que no lo hagas más. No se registra en la Biblia después de esto que María Magdalena se haya acostado con nadie más. Entonces, ¿por qué logró levantarse de la amenaza de muerte y de vergüenza? Porque portó la palabra de Dios. ¿Cómo así? Vamos a ver entonces un caso más, el de María, la madre de Jesús, en Lucas, capítulo 1, versículo del 28 al 31. Adelante, por favor. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué logró María cumplir el propósito y logró cumplirle a Dios? Porque atendió la palabra, aunque cuando la recibió se turbó. Y fíjese que no fue el mismo Dios que le habló. Fue un ángel, fue un enviado. Vuelve y reitero, no importa el medio que el Señor use para hacerte llegar su palabra. Lo ideal es que te la dé en la intimidad en el Monte de los Olivos que tanto promocionó. Pero lo que les quiero decir aquí es claro, María entendió y aceptó porque reconoció que la palabra que le vino, aunque ella se turbó un poco, era de Dios, porque halló gracia. Y esta palabra vino al igual, miren que como en los otros casos, anunciando con una directriz clara para ella. Esa palabra no era para las otras mujeres, era para ella. Y vino diciendo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Nunca le pidió permiso. A veces queremos que el Señor nos pida permiso. Tú eres libre para hacerlo o no, pero allí está tu éxito de tu vida, de tu propósito, y es atender. ¿Y cómo tú atiendes? Cuando le obedeces, cuando lo haces, cuando le prestas atención. Entonces, por eso María logró cumplir el propósito por el que ella existía. Vamos a ver dos casos más, y el uno es el de Jesús, y está en capítulo 5, del 17 al 20, por favor. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Excelente. Cuando hablamos, si usted analiza lo que Jesús dice, es efectivo de que este hombre era Dios y que en su calidad de humano tenía una relación con Dios Padre, si tú te das cuenta. Por eso oraba, ayunaba, él reconocía su condición de humano. Y él, sin embargo, decía, yo no hago lo que no me han dicho que haga. Yo hago lo que he visto a mi padre hacer. Ahí hay una relación muy íntima. Y ahí hay una palabra que porta. Es que yo digo lo que mi padre dice. Es decir, que él habla con el Padre. Es decir, que él conoce la palabra. ¿Por qué Jesús cumple el propósito de una manera tan impecable a pesar del dolor, de los látigos, de la corona de espina? ¿Por qué él cumple el propósito a pesar de que la cruz era pesada, a pesar de que era injusto, a pesar de que fue vendido? ¿Por qué? Porque él sabía que era el plan de Dios, porque conocía la palabra de Dios. El último caso, no menos importante, porque todos los demás cumplieron el propósito, para mí este es el más importante, y eres tú. Este es tu caso. El número 12. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Wow, yo no sé, siento una cosa tan fuerte. ¿Qué te ha dicho Dios a ti de quién tú eres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué palabra tú has recibido del Señor? Sea por un viento apacible, sea en un sueño, sea en una visión, sea en una profecía, sea en la espada del Espíritu Santo. ¿Qué te ha dicho Dios de quién tú eres? ¿Cuál es tu propósito? Y yo quiero que tú me digas por qué tú sí lo vas a cumplir, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hizo Pablo, como lo hizo José, como lo hizo el padre de Jesús, como lo hizo la madre de Jesús, como lo hizo María Magdalena, como pasó con Lázaro, como pasó, bendito Padre, con el paralítico. Yo te pregunto hoy a ti, este caso número 12, ¿cómo tú quieres que termine? Depende de ti, porque yo sé que el Señor te ha dado una palabra y una directriz, y si tú no la has escuchado, mi invitación es a que tú ejercites tu oído, agudices el oído, bendito Dios, para que la fe al oír la palabra de Dios sea la correcta para tú recibir y alcanzar el propósito. Que tú no seas de los que mengüe, que tú no seas de los que se acobarde,
que tú no seas de los que se queden en la cueva, que tú no seas de los que se queden muertos, que tú no seas de los que se queden paralíticos, que tú no seas de los que se queden en vergüenza, que tú no seas de los que se queden en condenación. ¡Oh, aleluya! Yo estoy hablándole a un pueblo aquí que tiene propósito de Dios. Yo estoy hablándole a un pueblo aquí claramente que la palabra de Dios debe ser tu ruta, debe ser tu respuesta, debe ser tu brújula, debe ser tu única opción, debe ser tu idioma para comunicarte con papá, debe ser tu idioma para reprender al enemigo, debe ser tu muleta cuando sientas que no puedes, debe ser tu vitamina, debe ser una motivación para ti. Dígame amén. Yo con esta palabra termino. Le voy a dar cabida a los ministros que hoy nos acompañan para que oren por ustedes. Pero yo quiero que tú reflexiones allí donde tú estás. Conmigo te quedan 3 minutos aquí. Pero yo quiero que tú me regales uno solo y yo lo voy a tomar. Si tú tienes ahí familiares, amigos, yo quiero que se agarren de las manos y cierren los ojos. Si tú estás solo, ponte la manito en el pecho y cierra, inclina tu rostro y humíllate al Padre. Yo no estoy allí, no soy yo. Cierra tus ojos. Agacha tu rostro y yo voy a contar 1 minuto completo para que tú recuerdes qué te ha dicho Dios, de quién tú eres y cuál es tu propósito. Yo no estoy hablando del propósito del pastor, de la pastora, del hermano, por Dios. Vamos a concentrarnos en nuestras vidas. Vamos a ver Dios qué nos ha dicho a nosotros. ¿Qué te dijo Dios a ti? Y lo cuento a partir de 3, 2, 1. Ahora silencio absoluto. Si te puedes agarrar con alguien, mejor. 1. Gloria a Dios. Entonces, conforme lo que tú has recordado, que créeme que fue el Espíritu Santo de Dios, que trajo tu propósito de vida a tu mente para que baje a tu corazón, y si está en tu corazón es porque ya está en marcha, ¿ok? ¿Cómo va a terminar? ¿Y por qué tú crees que sí lo vas a lograr? De verdad, el Señor me ha ungido para traer buenas nuevas a tu vida hoy. ¿Y cuál es la buena nueva, hermano, hermana, mujer, niño? Siento que estoy ministrando a muchos niños, también ancianos, varones, mujeres, jóvenes, pero hay algo allí con los niños. ¿Sabes por qué tú lo vas a lograr? Porque al igual que todos aquellos, que son unos cuantos de muchos en la Biblia, tú portas una palabra. Tú portas una palabra. Y no cualquier palabra. Tú portas la palabra de Dios en tu vida. Tú portas un plan y un propósito que se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque a partir de hoy yo le hablo a tu vida y tú te determinas a atender la palabra de Dios. Desechando la palabra de los chismosos, desechando la palabra de aquel que te envidia, desechando la palabra de aquel que no quiere que tú lo logres. Desechando la palabra de los fariseos, de los saduceos y de todos los feos, desechando la palabra de todo aquello que no viene de parte de Dios. Yo voy a cerrar con esta palabra que está en 2 de Pedro y le pido al señor Daniel, al ministro Daniel, Edwin y Anderson, que van a cerrar hoy. Así lo ha puesto Dios en mi corazón. El señor Daniel va a orar por sanidad, síntomas contra COVID, con espíritu de muerte, todo. El Señor lo ha ungido a usted para decretar hoy palabra en favor. Luego va el hermano Edwin, que va a orar conforme la palabra, porque yo sé cuánto este hombre ama la palabra. Amamos la palabra y sé que lo que él decrete en favor de nuestras mentes y de nuestros corazones, para amar la palabra de Dios y para aportar el propósito de Dios en orden de Dios, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y el hermano ministro pastor de jóvenes Anderson cierra, ¿ok? Pero miren la palabra con la que el Señor quiso que yo cerrara esto. Sé que muchos están quedando embarazados hoy y muchos están pariendo hoy. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21 de la versión Reina Valera, que aparece en tu pantalla, si no yo te la voy a leer. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Yo cuando leí esto, Dios mío, Padre, fui tan quebrantada. La voy a repetir. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Nos quiere decir el Señor que bien claro sí está, que la palabra de Dios es la profecía más segura. ¿Ha visto usted que hay profecías que no se cumplen? La palabra de Dios te garantiza el cumplimiento siempre y cuando tú la atiendas. Y te dice como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Usted quiere conocer un lugar oscuro. Ay, hermano, a nivel mundial hay una pandemia que acecha, pero que tiene en el nombre de Jesús que consumirse todo aquello, conforme el ministro lo va a declarar, porque hay palabra de Dios que nosotros portamos que se cumple. ¿Sabía usted que cuando en Sodoma y en Gomorra el Señor quiso destruir todo eso, decía, si yo hallo uno justo? Aquí hay gente que nos creemos justos y no por lo que nosotros hacemos. No. Somos imperfectos. Sino por lo que Jesús hizo, somos justificados. Y por tanto, ahorita que ha querido visitar la muerte, que ha querido visitar la enfermedad y muchas cosas, se han encontrado con propósitos eternos, con propósitos que se van a cumplir. Por tanto, tu vida y la mía no se van a terminar hasta que el Señor cumpla aquello que ha dicho a tu favor y a mi favor y al favor de los nuestros, siempre y cuando estamos atentos a lo que Él ha dicho, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Es decir, que nosotros vamos a creer y lo vamos a atender hasta que lo veamos con nuestros ojos, para que aquellos que creyeron o no creyeron vean y se cumpla la palabra, que cosa que ojo no vio y cosa que oído no oyó es aquella que vamos a ver y vamos a escuchar en estos tiempos, porque el Señor así lo ha dicho, no porque lo ha dicho fulano o sutano, por muy santo que sea, sino porque Dios lo dijo. Y el lucero de la mañana salga ¿en dónde, hermano? Por eso invitamos, Templo Nueva Vida te invita a cuidar el corazón, llenándolo de la presencia del Señor y llenándolo de la palabra de Dios, para que de nuestros corazones es que va a salir la solución. De nuestros corazones es que va a salir el lucero de la mañana. Dígame amén. Entonces fíjese que en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, es decir, que si no atendemos esto, hermano, no estamos perdiendo el tiempo. Pero yo he podido sentir a Dios en todo este espacio, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Por eso ese cuento de que vamos a hablar de la palabra escondida, ¿escondida de qué? Si es para todo, está servida. Acérquese y coma también de ella. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El Señor, todo lo que te ha dicho, se va a cumplir. Si usted le está creyendo a hombre, si usted le está creyendo a hombres, a palabra de hombres que no fueron inspirados por Dios, de pronto esa es la causa de varias frustraciones. Sino que los santos hombres, usted diga amén. Sino que los santos hombres, usted diga amén. De Dios hablaron, estamos hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dígame amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Entonces vamos a orar conforme Dios lo ha puesto. Adelante, ministro Daniel, seguidamente, por favor, el pastor Edwin, y cierra el hermanito pastor de jóvenes Anderson. Adelante, por favor, aproveche que la atmósfera está perfecta. Bueno, muchas gracias. Estuvo usted conectado a una palabra poderosa con la pastora Ani Bello de la Iglesia Misionera Internacional, Templo Nueva Vida. Lindo día y por favor, mantente lleno del Espíritu, lleno del Padre, atendiendo a la palabra de Dios. Bendiciones.